En este vídeo se describirá la composición de las pantallas de visualización utilizadas por la aplicación. Para acceder a ellas haremos doble clic en BIS principal, o bien si no estamos utilizando el entorno de desarrollo, utilizaremos un navegador web y la dirección HTTP, IP del controlador, puerto 8080 y nombre de la página webvisu.htm. Bien, una pantalla de visualización se compone de 4 sectores. Un primer sector superior, donde se podrá escoger el robot sobre el que se desea interactuar. Después también tiene una serie de botones para solicitar la entrada de un modo de trabajo u otro, unos pilotos que nos indican el modo de trabajo activo, las coordenadas cartesianas del robot, el ángulo del eje auxiliar de giro, si es que el robot lo posee, sistema de coordenadas activo y ciclos por minuto de este robot. En la sección izquierda tendremos lo que es la botonera para navegar a través de todos los paneles que incluye la aplicación. El panel por defecto es configuración, a través del cual podemos darle valores a una serie de parámetros que nos permitirán configurar el comportamiento general de la aplicación. A través del botón automático entraremos al panel donde se nos mostrará información relativa al modo de trabajo automático, del mismo modo que ocurre con el botón de aprendizaje y de impulsos. Con el botón de recetas accederemos a un panel específico general para hacer la que es la gestión de recetas, cargar, editar, borrar recetas. Y también para configurar todos los parámetros de la aplicación a su valor por defecto. En el panel de alarmas tendríamos una visión de las 10 alarmas activas en este momento y un resumen de la situación de cada uno de los robots utilizados. Finalmente, tenemos acceso a una serie de paneles específicos que vienen en el template utilizado para construir lo que es la plataforma de desarrollo de aplicaciones multirobot. Estos paneles de visualización se han dejado tal cual, pues pueden ser interesantes en el caso de que se amplíe la aplicación. Para regresar a los paneles de visualización, iremos a BIS Navigation y daremos Ir a aplicación. Finalmente, podemos escoger el idioma de los paneles de visualización a través de una serie de banderitas. Este sería el español, en inglés y también en portugués. El panel central va cambiando en función del botón que tengamos pulsado en cada momento. Y luego finalmente tenemos un sector derecho que nos mostrará información de los elementos hardware del controlador, es decir, entradas y salidas digitales o las entradas de emergencia. Y en el caso específico de que estemos visualizando el panel de automático, veremos además el contenido de los registros de desplazamiento para la cinta de recogida y de entrega. Y esto es todo.